España, el tema político del día, porque no se pudo formar gobierno. Fue realmente un fracaso para Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español y la formación Ciudadanos, la formación Nobel de derecha, que no llegaron ni de cerca a lograr los votos necesarios y recibieron también el voto en contra de todas las formaciones políticas, tanto las grandes como las pequeñas y las regionales. Sí, Mariano, para ingresar en la noticia de hoy, en lo coyuntural, demos un mínimo contexto, que es que hubo elecciones presidenciales en diciembre, ninguno de los grupos logró una mayoría absoluta, el partido de gobierno salió primero, el PSOE, habitual partido que conformaba el gobierno en este sistema bipartidista, salió segundo, Podemos, una nueva agrupación de centro-izquierda, tercero, y Ciudadanos, una nueva agrupación de centro-derecha, sale cuarto. Desde entonces hasta ahora han tratado de negociar algún tipo de acuerdo para conformar gobierno, principalmente entre los que salieron segundos, o sea, el PSOE, Podemos y Ciudadanos. No lo han logrado, y el rey entre medio le encargó a quien había salido segundo, al PSOE, que conformara el gobierno. Pero hasta ahora no lo logran. Hemos informado bastante acerca de este proceso a través de Ojo con los Medios, y hoy fue una jornada muy importante. Te dejo la posta para que empecemos a poner las imágenes y los sonidos del día. Vamos con la primera nota, que es el momento de la votación, cómo lo van llevando adelante los periodistas de la televisión española, y también algunas repercusiones al momento de terminar ese momento histórico en España. Pablo Manuel Iglesias Turrión, no. Yo creo, Diana, que no caben las sorpresas, es decir, que no va a cambiar ningún diputado su voto, que todos van a respetar las decisiones de sus respectivos grupos. José Manuel García Margallo Marfil. Están votando los miembros del gobierno en funciones. Rafael Catalá no. Cristóbal Ricardo Montoro Romero. Que son los últimos en votar, los miembros del gobierno y los miembros de la mesa, y una vez que todos hayan ya expresado el sentido de su voto, se dará por concluida, Ana, esta votación. En esta sesión de investidura, en la que Pedro Sánchez ha pedido el apoyo de la Cámara para ser elegido presidente, no lo ha conseguido, eso obliga a repetir la votación. Esperamos escuchar a Pachi López. Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 130, votos en contra 219 y abstenciones 1. No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por lo tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir aproximadamente de las 19:45 del próximo viernes 4 de marzo. En consecuencia, esta presidencia convoca al Pleno de la Cámara para el día 4 de marzo a las 18:30 horas, porque, como saben, previamente hay un debate con la participación de todos los grupos, para proceder a la segunda votación de la misma propuesta, con la previsión anticipada de que, fuere cual fuera el desarrollo del debate, no se iniciará la votación en ningún caso antes de la misma hora en la que hemos iniciado esta, que son las 7 de la tarde. Así que se levanta la sesión. Pues sí, esta sesión desde luego no ha tenido nada que ver con la que vivimos hace pues casi ya 5 años, en el 2011, la investidura de Mariano Rajoy, uno de los presidentes que a lo largo de la democracia ha logrado mayorías absolutas. Concretamente han sido tres veces Felipe González. Satisfecho con el debate, hemos podido defender nuestras propuestas y sobre todo intentar sacar a España de esta situación. Los españoles quieren soluciones y no más problemas. ¿Qué espera para el viernes? ¿Que se una alguien más? Ahora saldrá el portavoz a valorar la siguiente sesión. Gracias. ¿Alguien más? Ya veremos, a ver qué pasa. ¿Se va a tener algún tipo de negociación ahora con otros partidos? Que va a hacer valoración ahora.
Bueno, es complicado para Albert Rivera y para el resto de los políticos abandonar, porque hay una marea de periodistas en los pasillos esperando para recoger las primeras impresiones después de esta votación de investidura en la que el Congreso de los Diputados ha dicho no a la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, decía Albert Rivera. Bueno, yo creo que lo importante no es lo que se dice, digamos, no es el tono, a veces bronco en un debate parlamentario. Lo importante es poder tener un gobierno y creo que hoy se ha visualizado de manera muy clara que podemos tener un gobierno, no el que salga de este pacto de Ciudadanos con el Partido Socialista que no tiene apoyos, pero si han escuchado ustedes a todos los representantes de los grupos, el gobierno de progreso que nosotros propusimos sí tendría apoyos suficientes para sacar adelante una investidura. Pongámonos a hablar y a negociar desde la igualdad, desde la corresponsabilidad a partir del viernes. Entre las cosas destacables de lo que ha ocurrido estos días en el Congreso de los Diputados, uno de los datos también es que gran parte de la Cámara se ha estrenado. Era su primer debate de investidura, y eso también ha marcado de alguna manera cómo han sido estas sesiones. Sí, gran parte de la Cámara se estrenaba. Además, se da la circunstancia de que en esta legislatura tenemos el Parlamento más joven de la democracia. Ha bajado la media de edad de los 49 años de la anterior legislatura a los 47. Y también se ha renovado mucho en prácticamente todas las formaciones. Si recuerdas, nos llamaba la atención en la sesión constitutiva de las Cortes, pues el cambio de imagen de la indumentaria de muchos de los diputados. Ya sus señorías no vienen al Pleno, al Congreso con traje y corbata, no todos, muchos sí, pero junto a esa estética nos estamos acostumbrando a ver mochilas, pantalones vaqueros, zapatillas deportivas. Todo esto ha pasado más inadvertido en esta segunda ocasión en que se ha reunido el... Bueno, ahí veíamos los momentos de la votación, el análisis también de algunos periodistas. Ahí observábamos cómo Televisión Española no se privó de elogiar al actual presidente Mariano Rajoy porque fue votado por amplia mayoría 4 años atrás. También destacaron que hay un nuevo Congreso con nuevas formas, con zapatillas, con camisas, con menos formalidad, menos terno y más hippies. Hay uno de rastas incluso. Qué horror que la juventud llegue al Congreso. Y más si es en jeans y en zapatillas, un desastre. Ahora, explíqueme yo lo que quiero entender, porque ves los informes y no tengo nada en claro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuándo va a haber un nuevo gobierno? ¿Qué va a pasar? No, ahora se hace la votación del viernes, que probablemente, a no ser que haya alguna decisión radical en estos 2 días, no va a haber formación de gobierno y se tiene que convocar a una nueva elección. Te propongo que veamos este gráfico, la nota número 9, así le mostramos a los televidentes cómo va a ser el calendario si es que este viernes no hay una formación de un nuevo gobierno en España. A ver. Bueno, ahí tenemos este calendario. Marzo, ¿no? El 1 de marzo fue el discurso de investidura de Pedro Sánchez, el 2 de marzo, o sea, hoy el debate y la primera votación que salió trunca, el 4 de marzo será la segunda votación. Si no se llega a un acuerdo, el 2 de mayo hay la disolución de las Cortes, es decir, del Congreso. El 3 de mayo se publica en el boletín oficial la convocatoria a elecciones y el 26 de julio se celebran estas elecciones. Parece realmente un tiempo político muy raro, porque el actual gobierno no pudo reelegirse, no pudo continuar. Y del 20 de diciembre al 26 de junio estamos hablando casi de 6 meses en los cuales España ha intentado conformar un nuevo gobierno y no lo ha podido hacer. Este Congreso que vemos ahora, con esta composición, se disuelve, se presentan elecciones de nuevo y hay que ver si en un panorama tan atomizado se puede volver a lograr algún tipo de mayorías. No, esto es muy jodido. Que cierren el Congreso y que gobierne el rey, y chao. Más o menos, más o menos. Porque escúcheme, en las elecciones que vuelven a darse en junio, obviamente se van a presentar todo lo mismo. ¿Rajoy se va a volver a presentar? No. Yo creo que va a haber cambios tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista Obrero Español, porque Rajoy no
no tuvo la capacidad de, siendo el partido más votado, de lograr ningún tipo de alianzas para llegar a la mitad más uno, es decir, 176 escaños para conformarse. Pedro Sánchez supongo que ha fracasado estrepitosamente, es decir, ambas formaciones políticas seguramente presentarán candidatos renovados a esas elecciones del 26 de junio. Pero además, todos los diputados que asumieron ahora van a tener que ser revalidados, o sea, se van. Se disuelve. El 3 de mayo se disuelve este Congreso completamente, es decir, los 350 diputados cesan y se tiene que volver a votar de nuevo. Y hay que ver si la ciudadanía realiza algún tipo de votación en el cual le otorga algún tipo de mayorías a alguno de los partidos, o sigue esta atomización, o sea, el fin del bipartidismo que parece latente en España. Bien complejo el tema. Pero perdóneme, si vuelve a darse los números parecidos a los de ahora, podemos estar un año sin que haya un jefe de gobierno electo. Va a ser complicado, sí. Va a ser complicado. Vamos. Paradojas de las monarquías parlamentarias, ¿no? Pero, claro, pero no puede conformar, ¿por qué no puede conformar el gobierno el que gana aunque no tenga la mayoría? Y porque constitucionalmente no se puede. La única forma de conformar un gobierno sin mayorías es que las otras formaciones se abstengan, es decir, no voten en contra. Puede decir, si hoy, por ejemplo, que obtuvo 130 votos PSOE Ciudadanos sobre los 176 necesarios, pero si, por ejemplo, el PP se abstenía, hoy hubiésemos tenido gobierno, porque iba a tener más votos a favor que en contra, pero como eso no sucede, es imposible. Bueno, me doy por vencido con la situación de España, pero bueno, esto obviamente atañe a los españoles. Saludos a la comunidad española que nos ve a través del Avia Yala en Bolivia también, y a la embajada que habitualmente nos sintoniza. Vamos al análisis de algunos especialistas en otro reporte de Televisión Española. Yo creo que más allá de que sea un aspirante fracasado, siempre podrá presentarse a lo que venga con el aval de haber activado, como él decía, ¿no?, el reloj de la democracia, de haber intentado desbloquear un poco la situación, algo que no hizo Rajoy. Eso, ya sea por estrategia personal o no, habrá que reconocérselo. Y bueno, yo lo que veo es que se empieza a desdibujar este acuerdo de mestizaje ideológico que tanto preconiza. Yo creo que se empieza a desdibujar, y como estábamos escuchando ahí, se empiezan a ver los dos escenarios estos de o gran coalición o un pacto con el apoyo de algunos nacionalistas. Julio César, ¿tú cómo lo has visto? ¿Cómo lo ves? Y cómo lo verás, quiero decir, cómo ves lo que va a pasar. Ya no hay líneas rojas, hay firmes convicciones. Conviene no olvidarlo. Bueno, está bien empezar a matizar los lenguajes, y ahora sí empieza el momento de los matices, para matizar, para recular, para desdecirse, y es ahora cuando empieza el momento, seguramente dentro de 2 días, cuando empezará el momento para ver de qué manera se justifican los cambios de decisiones. Será el momento de empezar a pensar los argumentos para salir a la palestra y explicar que donde había dije, creo que voy a empezar a decir Diego. Dureza en las intervenciones por parte del PP, por parte de Podemos, y a pesar de todo Sánchez mantiene la mano tendida, y lo ha dicho claramente, especialmente a Podemos y a Izquierda Unida. Garzón ha sido bastante menos duro. Los independentistas, los veranistas han mantenido sus posiciones, como en general han hecho todos los grupos parlamentarios. Por lo menos hemos sacado una conclusión, que ninguno quiere repetición de elecciones, pero con una realidad, y es que con el voto anunciado de cada uno de los grupos vamos a repetición de elecciones. Y después los complicados somos los latinos, che. Bueno, vamos a seguir con los debates. En este caso, Mariano Rajoy, actual jefe de gobierno, ya le dijimos, salió primero, pero no le alcanza para conformar el gobierno, y Pedro Sánchez, que salió segundo, a quien el rey le dijo, bueno, encárgate vos, que parece que tenés más posibilidad de hacer alianzas con quienes salieron terceros y cuartos, pero esto no se ha podido llevar adelante. El reporte es de La Sexta. Con 5 minutos de retraso y ovacionado por su bancada,
Rajoy ha llegado al hemiciclo. Hoy tenía el tiempo tasado y no esperado para confirmar nuestro voto en contra a la candidatura del señor Sánchez. Desde la tribuna se ha empleado a fondo en responsabilizarle de la actual situación de bloqueo. Le dije al rey que ya estaba claro que yo no podía porque usted no quería. Señor Sánchez, no engañé a nadie, ni al rey, ni a esta Cámara, ni al conjunto de los españoles, a nadie. Una renuncia que para el candidato socialista es el mayor fracaso de Rajoy. Nos enteramos en una conversación telefónica que fue radiada que usted tenía la agenda libre. Así que no nos reproche a los que durante este mes hemos estado trabajando por llegar a un acuerdo. Pero para el presidente en funciones esas 4 semanas han sido una pérdida de tiempo a la luz de los resultados. Viene aquí sin gobierno, sin apoyos, esperando que lo demás le arregle lo que usted no ha querido arreglar, porque su señoría estaba pensando en algo que le importa mucho más, su propia supervivencia. Un dardo que ha dado pie al debate de liderazgos. Le pido que haga una reflexión, señor Rajoy. Si usted no se está convirtiendo en el tapón para la renovación y la regeneración del Partido Popular en España. ¿Qué tiene que hacer usted con 1.700.000 menos y con el peor resultado de la historia del Partido Socialista Obrero Español? Es usted el tapón. Y mientras Rajoy ridiculiza el pacto PSOE-Ciudadanos, que sin duda los niños estudiarán en las escuelas, y denuncia el sectarismo del candidato, le recuerdo sus propias palabras, señor Sánchez. No es no. Sánchez amplía el círculo y lamenta que Podemos se haya convertido en valedor del actual inquilino de la Moncloa. Aquellos que usted utilizó como excusa para renunciar a su investidura puedan ser durante esta semana la única tabla de salvación para que usted siga siendo presidente del gobierno. Y si vos pensás que en el pleno de las Cortes esto fue duro, mirá lo que fue el contrapunto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de la formación Podemos. Acusándole de traicionar a sus votantes y de claudicar ante la derecha, Pablo Iglesias ha querido despejar pronto cualquier duda, si es que la había, de que votará que no a Pedro Sánchez. Ayer presentó usted un pasto a la medida de las oligarquías. Su capitulación frente a la naranja mecánica es sonrojante. Cediendo a la presión naranja, no se extrañe si cualquier día los trabajadores le exigen que entregue la S y la O de sus siglas, señor Sánchez. Yo no traiciono a mi gente, señor Sánchez. Hoy podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros. El candidato del PSOE ha repetido que las cuentas de la izquierda no salen. A mí nada más me gustaría que hubiera un gobierno de izquierdas en este país. Pero no engañemos a la gente, señorías. No engañemos a la gente, no hay mayoría. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. En su intervención, el líder de Podemos ha ido desgranando las críticas a la mayor parte de medidas económicas que Sánchez firmó con Rivera. El pacto que presenta imposibilita revertir los efectos más duros de la crisis y consolida las principales políticas del Partido Popular. Si me acepta un consejo, señor Sánchez, la próxima vez mande a un socialista a hablar de economía. Usted sabe que un aumento de más de 120.000 millones de euros, o 96.000, me da igual, 96.000 millones de euros, implicaría la explosión de la estabilidad presupuestaria en nuestro país, el aumento de la deuda pública y, en consecuencia, la salida del euro. En el rifirrafe también ha habido tiempo para las lecciones de Iglesias a Sánchez sobre socialismo. Son las siglas del partido de mi abuelo, socialista de una época en la que ser socialista llevaba antes a la cárcel y al pelotón de fusilamiento que a los consejos de administración de las grandes empresas. Y de Sánchez a Iglesias sobre terrorismo. El próximo lunes, día 8, se cumplen 8 años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA, por aquellos a los cuales usted ayer dijo que eran presos políticos. Iglesias le ha advertido al candidato del PSOE que la de hoy es solo la primera entrega del plan de la gran coalición con el PP, que diseñan los poderosos, dice, y que ni siquiera contará con el propio Sánchez para ser presidente. Bueno, estos son los contrapuntos. Me parece fascinante, esto también pasa en la Cámara de los Lores en el Reino Unido, en el cual el contrapunto es cara a cara, uno puede observar la cara de los distintos bloques, es un espacio bastante reducido, y cómo el sistema de investidura permite la respuesta, la contrarrespuesta, la toma de palabras. Debo decir que me parece un ejercicio interesante de democracia en la cual, además, los discursos
no han sido moderados, no se han guardado nada, realmente se han dado con todo hoy ahí en la capital del Reino de España. Así es, me quedé también muy atento viendo y escuchando los contrapuntos y el debate ideológico, que en algunos casos es muy profundo, sobre las distintas posturas, lo que evidentemente muestra la fractura que hay en los distintos aparatos políticos de España y lo que dificulta evidentemente la formación de un nuevo gobierno. Analizando la situación en España, analizando esta no investidura de Pedro Sánchez, que ha puesto de manifiesto la dificultad política para llegar a acuerdos en España. Esto es latente y un dato muy interesante que es el fin del bipartidismo que se venía dando desde aquel año 78 en el que se comenzó a gestar esta forma de gobierno en España con el fin del franquismo. Bueno, vamos a seguir con las intervenciones de los protagonistas. En este caso, Pablo Iglesias, en 4 minutos, hay mucho material para ver. Yo no sé si me animo a anunciar el fin del bipartidismo, doctor. Quiero ver cómo termina todo esto, si es que la sociedad no se asusta y vuelve a lo que ya conoce. Pero vamos a escuchar, por favor, y a ver un rato más a Pablo Iglesias, líder de Podemos. Señor Sánchez, permítame recordarle que esto es un debate de investidura, no es una campaña electoral. Yo no deseo... Nosotros no abucheamos sus intervenciones, quizás seamos nuevos en este Parlamento, pero tenemos cierto respeto por cómo tiene que funcionar una asamblea, incluso una asamblea parlamentaria. No deseo que se repitan elecciones en nuestro país. No lo deseo, pero si se repitieran, ya que usted tiene tantas ganas de debatir, será un placer hacerlo con usted. Nunca se ha atrevido usted a debatir conmigo cara a cara, señor Sánchez. Esta tribuna es para presentar un programa de gobierno, no para jugar a las campañas electorales. Permítame un consejo, no sé si se ha dado usted cuenta de que mientras usted intervenía, yo le miraba a usted. Es una cosa que me he dado cuenta que los viejos partidos no hacen. Intervienen ustedes y ni siquiera se prestan atención. Es más, ustedes no hacen las intervenciones de réplica en función de lo que ha dicho el interveniente anterior, sino que ustedes traen preparadas de casa los papeles. Ha sido llamativo escucharle a usted con un discurso que venía a decir: votarnos a nosotros que no es votar sí al Partido Popular. Felicite a sus asesores por el trabajo que han hecho, pero le pido como parlamentario que debata conmigo como parlamentario. Pero lo fundamental es que aunque ustedes dicen buenas palabras con respecto a lo que habría que hacer, buenas palabras respecto a la reforma laboral, pero luego resulta que ustedes no quieren derogar la suya del 2010, que permítame que le recuerdo, esos trabajadores detenidos y atacados con un código penal al que ahora ustedes se oponen, fueron detenidos por la policía que mandaba su gobierno en una huelga general contra la reforma laboral de su gobierno. Primera cosa, asuma usted que hay que derogar la reforma laboral del 2010. Ha sido vergonzoso escuchar en los últimos días, al tiempo que usted señalaba, hay que derogar la reforma laboral. Y la naranja mecánica apareció inmediatamente para decir, no, eso no está en nuestro acuerdo. Pónganse ustedes de acuerdo y no pretendan engañarnos una vez más con un pacto que no pone soluciones a los problemas de este país. Y la prueba es que el señor Rivera ha señalado sistemáticamente que ese pacto sirve para que el Partido Popular se ponga de acuerdo. Si usted quiere ponerse de acuerdo con nosotros, trátenos de igual a igual, como un socio con el que hay que compartir decisiones. No nos trate usted con esa displicencia, porque nosotros no se lo vamos a consentir. Durante muchas décadas en esta tribuna se humillaba a ciertas minorías que estaban diciendo la verdad. Nunca más bipartidismo, señor Sánchez. Nunca más arrogancia de los dos grandes. Trátenos usted con respeto. Usted dice que están en contra del TTIP y, sin embargo, yo como parlamentario en el Parlamento de Bruselas y Estrasburgo les vi una vez más votando con el Partido Popular. Hechos son razones, palabras son razones y hechos son amores, señor Sánchez. Si ustedes quieren demostrar que son diferentes
Ustedes tendrán que demostrarlo con los hechos y por eso nosotros les hemos pedido desde el principio garantías. Nosotros no nos fiamos de las buenas palabras, señor Sánchez. Nosotros hemos llegado aquí para traer la dignidad de muchísimas personas que estaban hartas y avergonzadas de que en esta Cámara parlamentaria hubiera gente que se maltrata y que no se escucha. Ayer nos sorprendió ver los abucheos que había desde esta bancada de señores elegantes y hoy nos ha sorprendido ver las formas de hooligan que muchos de los miembros de su grupo parlamentario tenían a la hora de tratar a quien intervenía desde esta mesa. Ahora callan ustedes, muy bien, así lo vamos haciendo mejor, así es como tiene que funcionar una asamblea. La gente humilde, la gente normal, la gente que muchas veces no lleva chaqueta y corbata y no tiene, como dice usted, pinta de presidente del gobierno, podrían enseñar mucha más educación y mejores formas en esta Cámara parlamentaria. Termino ya, señor Sánchez, y le diré, si usted quiere llevar a un acuerdo con nosotros, nuestra mano está tendida, porque el interés de los ciudadanos españoles es que haya un gobierno de cambio y de progreso, pero ustedes, con el contenido, con el fondo y con las formas, demuestran que ustedes solos no son de fiar. Por eso, si quiere ponerse de acuerdo con nosotros, con garantías, porque los ciudadanos están hartos ya de palabras, de mentiras y quieren garantías. Muchísimas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de Pablo Iglesias. No les puedo explicar, comandante, cómo han disfrutado acá los compañeros que nos bancan para hacer el programa. Acá el camarógrafo Maduro dijo, es un crack. Muy bueno, ¿no? Buenísimo cómo le puso los puntos y es interesante cómo se ven cambios en España y cómo le cuesta a esa clase política, y no solo a la política, sino a la mediática también, que se escandaliza porque llegan tipos de jean y zapatillas. ¿Quién quieren que esté en la Asamblea Legislativa? ¿Solo tipos que tienen traje y corbata? Es impresionante esta disputa de poderes y esta resistencia al cambio de los sectores más conservadores de la sociedad española, no solo políticos, sino también mediáticos. Sí, era impresionante ver en imágenes la indignación y en el ojo de la bancada del PSOE ante las palabras de Pablo Iglesias. Realmente interesante poder presenciar y ver este tipo de disputas políticas, en este caso en España. Bueno, la mejor definición de lo que fue el bipartidismo en España desde el fin de la dictadura de Franco hasta ahora la dio el actual jefe de gobierno Mariano Rajoy en un furcio que tuvo. Vamos a verlo. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Engañar. Bueno, lo que se llama un fallido en la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, en este caso lo ejerció el jefe de gobierno español Mariano Rajoy. Bueno, y seguimos charlando sobre la política en Europa. Hay otro problema que es, para las fuerzas progresistas como Podemos, es llegar al poder, como le pasó a Syriza en Grecia, y terminar dándose cuenta de que no pueden cambiar nada, ¿no? Y eso es también un golpe muy duro para la ciudadanía que vota por un cambio y después ve que los partidos que supuestamente representan ese cambio no lo pueden llevar adelante, o por falta de convicciones, o por las presiones que reciben de la Comunidad Europea, o por los factores que usted quiera encontrar. Y esto, Mariano, es lo que pasó en Grecia y sobre todo con un ex ministro de Economía muy conocido y amigo nuestro. Sí, es Yanis Varoufakis, quien fue uno de los duros negociadores contra el intento de la Troika Europea por someter a Grecia y obviamente terminó yéndose del gobierno porque no pudo imponer sus ideas políticas. Y Varoufakis salió a declarar y dice que no le pase, la idea es, cuidado que a Podemos no le pase lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos a poder en Grecia, que al final terminamos haciendo lo mismo que los neoliberales, pero fijémonos cómo lo dice el ex ministro de Izquierda, ex ministro de Economía de Grecia. The worst thing that can happen to us, to me, to a democratic movement throughout Europe, is for Podemos to get into power and not to make any changes. So, ideally, we should have a new government, including Podemos, including progressive forces, that force upon the sclerotic, irrational, authoritarian regime in Brussels and in Frankfurt new parameters that are better for everyone. That is what democracy needs,
If Podemos doesn't do it in Spain, I hope and trust that they will. Somebody else will, because this is a historic necessity. Bueno, ahí duro, dándole un consejo a Podemos de que lo peor que puede hacer es llegar al gobierno y someterse a las políticas de Bruselas, a las políticas de Alemania, y no terminar resolviendo ningún tipo de cambio para las personas, para el pueblo español que viene sufriendo desahucios, desempleo, baja de salarios, una situación complicada. Métale una más de mi amigo Varoufakis, porque explica un poco cómo funciona el poder, ¿no? Sí. En Europa. Sí, vamos entonces a la nota 18, justamente, ¿qué pueden hacer los partidos nacionales frente a ese poder europeo? Well, firstly, it's not a party. It's a movement. If you read the manifesto, we're very clear on this. What we're saying is that we want to attract people from all over Europe, Democrats, who share our principles and our concerns and our project for democratizing the European Union, independently of their nationality, even their ideology, and certainly independently of their political affiliation, party affiliation. We're not asking to leave their parties because we're not in any antagonistic relationship with existing parties. Our point is very simple, that nation-based political parties are not capable of doing that which we need to do in Europe. You can make all sorts of promises, like we did with Syriza in Greece. You can have an electoral program, make promises to your population, to your voters, get elected, have government, go to Brussels and realize that you don't have any levers, any instruments to implement any of these. So, to answer your question succinctly, we see DiEM as an infrastructure for a conversation and actions towards these objectives commonly. The idea is, through conversation and common action, to bring about a consensus throughout Europe on what we need to do with Europe, with the governance of Europe. And I am convinced that once this consensus emerges, if it emerges, there is no guarantee, then that consensus will want to find an expression in Spain, in the regions of Spain, in Greece, in Britain, and so on and so forth. Bueno, muy interesante Yanis Varoufakis, ex ministro de Syriza en Grecia, siendo muy honesto y contando cómo funciona realmente la política, la realpolitik en la Europa. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta los compañeros de Podemos, que conforman una fuerza muy similar a Syriza en Grecia, que en su momento les tocó llegar al poder y les tocó después sucumbir ante la presión de Europa. Esto tan difícil que es el ejercicio del poder y las fuerzas de alguna manera ejercen la hegemonía en la política y que generalmente están detrás y no nos enteramos, ¿no? Momento de irnos y hagámoslo con un discurso más. Le mando un abrazo desde Buenos Aires, doctor. Quedó muy bueno la cuestión de España, muy interesante, ¿eh? Otro abrazo, comandante, siga disfrutando de la Argentina, nos reencontramos mañana y te dejamos con un discurso también de Izquierda Unida, en este caso de su líder Alberto Garzón. Esta formación obtuvo 1 millón de votos en las elecciones del 20 de diciembre y también le plantea a Pedro Sánchez que sí se puede conformar un gobierno de cambios y un gobierno de izquierda. Y fíjate qué interesante el análisis de situación. Gracias por estar acá, espero que te haya gustado este informe especial sobre la investidura, el intento de España por formar gobierno, fracasado el día de hoy, veremos qué pasa en el futuro. Un abrazo, mi nombre es Mariano Vázquez, el gusto de saludarte. Esto ha sido Ojo con los Medios. Chau, chau. Creemos que necesitamos un nuevo país con principios y valores de izquierdas, un país feminista, un país ecologista, y se puede y se debe intentar. Creo que tenemos que reflexionar sobre lo que ocurre fuera de estas paredes, porque fuera de estas paredes hay un estado de emergencia social. Crece el desempleo, crece la miseria, crece la precariedad, crece en última instancia la desigualdad. Vemos comedores sociales por todas nuestras ciudades, gente pasando hambre en pleno siglo XXI, gente perdiendo sus viviendas, ese suelo que muchos de los que estaban aquí la legislatura anterior gobernando no habían pisado en ninguna circunstancia. Y creo que eso es lo que debería motivar que nos pusiéramos de acuerdo. Movilizaciones que hicimos también, estuvimos en las plazas, estuvimos en las huelgas generales, ocupamos también sedes bancarias, estuvimos rodeando el Congreso, reclamábamos otra forma de hacer política para solucionar los problemas reales de la ciudadanía. En ese sentido, construíamos unidad popular precisamente porque creíamos que nos teníamos que defender nosotros y nosotras mismos de lo que no nos defendía el Gobierno. Y eso es lo que estábamos haciendo. Y creemos que esta es una oportunidad para cambiar las cosas. Por eso decimos, esto es una oportunidad y no una complejidad. Sin embargo, ustedes han decidido, el Partido Socialista,
Ha decidido y encima nos ha planteado algo ciertamente engañoso, un falso dilema, señor Sánchez, un falso dilema. Ha venido y nos ha dicho a nosotros, ¿está Rajoy o Rivera? Y no es cierto, porque sabe que hay otras opciones. Rajoy está fuera, muy bien, estupendo, pero Rivera y usted, Ciudadanos y Partido Socialista, suman 130 votos. En la mesa que estuvimos reunidos, con mucha dificultad, eso sí, para su constitución, había un mínimo de 161 votos y genera simpatía suficiente para que usted, Pedro Sánchez, pueda ser presidente, pero con una agenda social y una agenda económica de izquierdas. Porque lo que encierra el acuerdo de Ciudadanos con el Partido Socialista no es más que continuidad. Continuidad con las políticas económicas que han estado vigentes en las últimas décadas. Es imposible porque es incoherente, porque económicamente es imposible de llevar a cabo la agenda social si se aceptan los postulados liberales. Creo, sinceramente, y no me quiero meter en casas ajenas, que en este momento necesitamos una socialdemocracia comprometida con los postulados clásicos de la propia socialdemocracia, no socialliberalismo, porque necesitamos darle la vuelta a esta Unión Europea, pero no con simples retóricas y con actos, con correlación de fuerzas, estableciendo alianzas con Portugal, con Grecia, denunciando tratados infames de la Unión Europea, denunciando el papel del Banco Central Europeo y del ministro y del presidente Mario Draghi, denunciando en última instancia la política que nos genera esos problemas en la calle, que es de lo que deberíamos estar hablando y no de la hipotética situación de elecciones anticipadas. Venimos de una tradición y somos herederos de esa tradición y somos continuadores.